Saludos, lectores. Gracias por acompañarme en la tercera parte de esta odisea infernal. Si me han leído hasta aquí, se darán cuenta de que esto será cada vez más complicado. La última vez que les dejé, estaba hecho un ovillo y llorando entre mis manos, habiendo llegado al punto de ruptura. Solo mi siempre presente y dedicado guía y protector me había traído hasta aquí, salvándome el culo y arrastrándome físicamente hasta el ascensor después de mi colapso emocional en las calles de Dis. Ese era el nivel 5, Ira, y aún me quedaban 4. A estas alturas de mi viaje, me había dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, estaba atrapado en este infierno y la única forma de salir era progresar a través de los 9 niveles o círculos, tal y como Dante había hecho hace siglos. El asistente había sido muy claro al respecto. No había atajos ni escapatorias fáciles, solo dolor y sufrimiento. Cuanto más descendíamos, peores eran los niveles y mayor el riesgo tanto para mi cuerpo físico como para mi alma inmortal. Mi segunda revelación fue que este infierno era muy personal para mí. En todos y cada uno de los niveles, me había encontrado con un familiar o amigo fallecido, todos atrapados en sus propios ciclos tortuosos de dolor y miedo. Cada fantasma que encontraba traía consigo recuerdos dolorosos, recordatorios de mi historia familiar, a menudo trágica, por no mencionar los muchos fracasos que había cometido durante mi vida en la Tierra. Temía con quién me encontraría a continuación, digamos que habían muchos más esqueletos en mi armario. Pero esto no era lo que más me asustaba. Llámalo como quieras. Satán, el diablo, Lucifer. Era real y muy consciente de mi presencia en su retorcido reino. Es cierto que no me había golpeado, todavía. Esto fue gracias al asistente, mi guía y espero que mi salvador. Aún no sabía quién era ni por qué se le había asignado la tarea de guiarme por el infierno. Había insinuado en varias ocasiones que servía al Todopoderoso y que se le había concedido cierto grado de protección divina, pero parecía que esta protección disminuía cuanto más descendíamos. No me cabía duda de que el diablo estaba esperando su momento, jugando con nosotros al gato y al ratón, esperando su oportunidad para asestar el golpe mortal. Apenas tuve tiempo de tranquilizarme antes de que el ascensor llegara al siguiente nivel y oyera el temido pin. Pero sabía que no podía esconderme en el rincón. Mi guía no lo permitiría. Y, a pesar del infierno por el que había pasado, no estaba dispuesto a rendirme. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y me puse de pie, mirando hacia la puerta del ascensor que se abrió automáticamente. ¿Qué puedo decir de este nuevo nivel? Bueno, cuando uno se imagina el infierno lo primero que piensa es en el calor extremo. Hasta la fecha no había tenido esa experiencia, pero cuando se abrió la puerta del nivel 6, me golpeó con fuerza. Un calor sofocante, casi insoportable, que me dejó sin aliento. Una vez recuperado del susto inicial, me asomé a lo que parecía un túnel subterráneo, oscuro y estrecho, iluminado por antorchas encendidas fijadas a las paredes rocosas. Nivel 6, herejía, explicó pacientemente el asistente. Este paisaje infernal se encuentra en un laberinto de túneles y cámaras subterráneas bajo la impía ciudad de Dis. Aquí es donde los injustos arden por toda la eternidad como castigo por sus pecados mortales. Ya veo, fue mi respuesta, mientras me secaba el sudor de la frente e intentaba regular la respiración, y salimos al túnel. La intensa ola de calor no hacía más que empeorar a medida que avanzábamos por los oscuros pasadizos, y me esforzaba por seguir el ritmo de mi guía. Por suerte, no caminamos mucho hasta llegar al final del túnel, pero cualquier pequeño alivio que sintiera desapareció cuando observé la infernal cámara subterránea que teníamos ante nosotros. La cueva era enorme y parecía una catedral subterránea, adornada con antorchas ardientes y ascuas encendidas. Las paredes de la cueva tenían fácilmente 30 metros de altura, pero no estaban vacías. Ni mucho menos. Cuando levanté la vista, me horrorizó lo que vi. Miles de tumbas abiertas entre las rocas, cada una de ellas con un cadáver, atados a sus ataúdes para evitar que se cayeran. Tantas almas condenadas, todas encarceladas en esta retorcida catedral, esperando un destino tan horrible que no podía imaginar. Me olvidé por un momento del calor sofocante mientras me adentraba en la cámara, hipnotizado al contemplar 1000 rostros diferentes. Al principio pensé que ya estaban muertos, pues todos tenían los ojos cerrados y ninguno se movía.
Pero de repente todos cobraron vida, despertando para encontrarse atrapados en este infierno, cada uno encerrado en su ataúd personal. Gritaban al unísono, luchando en vano contra las ataduras y suplicando ayuda al vacío, a nadie en particular. Sus gritos de dolor eran ensordecedores, y me obligaron a arrodillarme haciéndome un ovillo, tapándome los oídos. Pero no pude ahogar el horrible estruendo. Los gritos eran tan intensos que pensé que la cabeza me iba a estallar, pero luego, afortunadamente, llegaron a su fin, mientras un millar de almas condenadas guardaban silencio. Me preguntaba qué fuerza infernal las había subyugado, pero temía averiguarlo pronto. Levanté cautelosamente la vista para contemplar la escena y distinguí un rostro familiar entre los ataúdes. Un hombre santo que había caído dramáticamente en desgracia y sin duda se había ganado su lugar en el infierno. Estoy seguro de que no le sorprenderá saber que nunca he sido especialmente religioso. Pero hubo un breve período de mi infancia en el que asistí a un reformatorio católico. Sé lo que estás pensando y sí, fue un intento desesperado de enderezarme. Mi paso por el reformatorio tuvo lugar al principio de mi adolescencia y durante un período en el que mi madre estaba lo suficientemente sobria como para asumir cierta responsabilidad paterna. No había que ser vidente para saber que yo no quería ir y estaba decidido a armar jaleo por eso, planeando que me echaran para poder volver a andar por las calles. Así que, con toda probabilidad, no habría durado mucho de todos modos, pero no podía prever al padre Connolly y el impacto que tendría en mi vida. Sin embargo, no me sorprendió encontrar al viejo sacerdote aquí, ni sentí ninguna simpatía por el bastardo. Todo lo contrario. Era uno de los malos y el infierno era su lugar. Admito que sentí una sombría satisfacción cuando me acerqué al prisionero sepultado, enfrentándome a él cara a cara después de todos estos años. Vaya, padre Connolly, me burlé, cómo han caído los poderosos. Vaya lugar al que te has retirado. El viejo sacerdote luchaba con dolor contra sus ataduras, con los ojos desorbitados y la cara roja de rabia mientras me miraba con total desprecio. ¿Y quién demonios eres tú?, espetó enfadado. Su brusca respuesta me quitó un poco el aliento, pero estaba decidido a hacerle enfrentarse a sus crímenes. Así que, ¿no te acuerdas de mi padre? Supongo que no debería sorprenderme. Después de todo, en Siria, pasaron frente a usted muchos chicos. Pero déjame recordarte algo. ¿Todavía tienes esa cicatriz en el muslo? Le siguió una repentina chispa de reconocimiento, un enfado en los ojos al venirle a la mente un doloroso recuerdo. Pequeña mierda. Maldijo, luchando de nuevo contra sus ataduras en un intento inútil de llegar hasta mí. Como probablemente ya habrán adivinado, el padre Connolly se aprovechaba de su posición en la escuela para abusar de chicos jóvenes. No sé a cuántos niños hizo daño, pero cuando intentó tocarme, el viejo cabrón se llevó su merecido. Yo sabía exactamente lo que tramaba y apuñalé al pervertido en la pierna con un abrecartas. No estaba mal, pero le apuntaba a la ingle. Llamaron a la policía y ya pueden adivinar a quién creyeron. Connolly alegó que le había atacado sin provocación y me enviaron a un centro de detención de menores durante los 2 años siguientes. Después de ese incidente, se esfumó toda posibilidad de que me reformara. En cuanto al padre Connolly, siguió trabajando en la escuela y abusando de los niños durante muchos años antes de que la policía finalmente lo atrapara. Oí que se enfrentaba a docenas de cargos, pero supongo que el pervertido no podía soportar ir a la cárcel, porque se ahorcó antes del juicio. Connolly pensó que escapaba de la justicia, pero en lugar de eso acabó aquí, en un infierno creado por él mismo. No pude evitar sonreír al pensar en la ironía. Pero el padre Connolly no se dio cuenta de esta ironía y continuó su furiosa diatriba contra mí. Eras un pequeño bastardo vicioso en su día y mira cómo te has vuelto. No me sorprende. Siempre puedo distinguir a los malos. Casi me ahogo al oír sus palabras llenas de odio. ¿Hablaba en serio? ¿Crees que puedes juzgarme?, grité, después de toda la mierda malvada que has hecho. Soy un siervo de Dios, respondió Connolly con firmeza. No sirves a nuestro Señor, y nunca lo hiciste. Era el asistente, que había permanecido en silencio hasta ese momento, limitándose a observar nuestro intercambio de palabras desde la distancia. Su dura réplica pareció dejar boquiabierto al ex sacerdote. Observé con cierta satisfacción cómo abría los ojos y bajaba la cabeza. Cuando Connolly volvió a hablar, su voz era mansa y resignada. Puede que sí, murmuró, supongo que estoy donde debo estar.
Supongo que eso fue lo más cerca que estuve de admitir mi culpabilidad, pero no fue suficiente. Quise desafiar más a Connolly, pero el asistente me detuvo, me agarró del brazo y me hizo retroceder. Deberíamos irnos. No querrás estar presente en la siguiente parte. Quería ver sufrir a aquel pervertido, pero sabía que no debía ir en contra de las instrucciones de mi guía, así que retrocedí y seguí al asistente a través de las brasas de la cámara ardiente. Habíamos llegado al otro extremo de la cueva cuando oí el espantoso chillido, seguido poco después por la pesada embestida de una enorme criatura que se abría paso por el túnel adyacente y entraba en la catedral infernal. El cuerpo de la criatura estaba iluminado por el fuego y lo que vi me horrorizó. La bestia tenía la forma de una gigantesca serpiente roja de entre 12 y 18 metros de largo, con sus ojos verdes depredadores fijos en sus enormes mandíbulas, de las que salían colmillos como dagas. Afortunadamente, la bestia nos ignoró mientras se deslizaba por la cámara hacia los prisioneros sepultados, que no podían resistirse ni escapar. Los gritos comenzaron de nuevo en ese momento, incluso peores que antes. Juré que podía oír la voz de Connolly entre el coro infernal mientras gritaba: «Dios mío. Por favor, sálvame». Como era de esperar, sus plegarias quedaron sin respuesta. Pensé que la serpiente gigante devoraría a sus víctimas en sus poderosas fauces, pero la realidad era mucho peor. Cuando abrió la boca, la bestia escupió un muro de llamas, un chorro parecido al napalm que quemó vivos a los herejes, consumiendo su carne y sus almas en un fuego impío. La bestia actuó con rapidez y eficacia, y pronto Connolly y los demás pecadores se vieron envueltos en un infierno ardiente. El olor era horrible y el calor insoportable. Temí que nos quemáramos al consumirse la cámara por el fuego, pero, por supuesto, una puerta de ascensor había aparecido milagrosamente entre las rocas, permitiendo nuestra huida al siguiente nivel. Tosí y balbuceé mientras me zambullía en el ascensor junto a mi asistente, lanzando una última mirada al infierno ardiente mientras las puertas se cerraban y descendíamos de nuevo hacia un destino incierto. Todavía me estaba ahogando con el exceso de humo cuando llegamos al nivel 7 y nos enfrentamos a otro entorno ardiente y apenas salvable. Salimos bajo un cielo rojo y nos adentramos en un paisaje marcado por rocas dentadas. El ayudante me señaló un río lejano que fluía por la tierra muerta e indicó que camináramos hacia él. Suspiré profundamente, luchando con cada paso debido al intenso calor mientras el sudor expelía de mí. No solo los niveles eran cada vez más peligrosos, sino que las condiciones físicas se estaban volviendo intolerables. Sinceramente, no sabía cuánto más podría aguantar. Cuando llegamos a la orilla del río, vi que algo iba muy mal. El río que fluía por el infierno no era de agua, sino de sangre. Una marea hirviente y carmesí que daba náuseas de presenciar. Vi aparecer figuras a ambos lados del río de sangre, docenas de hombres reunidos en estrechas formaciones. Las almas con aspecto de zombies eran soldados, asesinos entrenados y experimentados en vida, ahora atrapados en este estado infernal. Nivel 7, violencia, explicó el asistente, estos espíritus no nos harán daño mientras no interfiramos. Cuando miré a los ejércitos, reconocí sus uniformes y armas. En la orilla derecha del río había una compañía de soldados de asalto de las SS, vestidos con uniformes negros y cascos de acero, en los que destacaba el símbolo del rayo. Todos iban armados con subametralladoras o fusiles con bayonetas. Frente a ellos, a la izquierda, había guerreros mongoles de la época de los Khanes, vestidos con armaduras tradicionales y armados con arcos y flechas. Parecía una gran incompatibilidad, pero no estaba seguro de si las reglas normales de la guerra se aplicaban aquí, en el infierno. Los dos bandos se vociferaban mutuamente, emitiendo gritos de guerra desgarradores e inhumanos que ahogaban cualquier otro sonido. Y entonces abrieron fuego el uno contra el otro, con balas y flechas incendiarias volando a través del río ensangrentado. Los hombres gritaban al ser abatidos, tambaleándose en agonía sobre las rocas calientes. Alrededor de un tercio había caído en ambos bandos antes de que cargaran unos contra otros, ladeando el río de sangre. Sus uniformes se quemaron y sus pieles empezaron a derretirse, pero eso no impidió que los maníacos guerreros siguieran avanzando. Contemplé atónito y horrorizado cómo los supervivientes se atacaban unos a otros, luchando con saña cuerpo a cuerpo y despedazando a sus enemigos con bayonetas y espadas. Lo que más me impresionó de la batalla, aparte de su brutal salvajismo, fue lo inútil e irracional de todo aquello.
Ninguno de los dos bandos podía ganar esta escaramuza mientras sus cuerpos se disolvían literalmente en la sangre hirviendo. Seguimos observando hasta que el último guerrero se desintegró y los gritos de guerra se desvanecieron en la nada. Entonces, podemos proceder, dijo el asistente. Una vez más, utilizó sus misteriosos poderes y, chasqueando los dedos, invocó mágicamente un puente arqueado que nos permitió cruzar el río de sangre hirviente. Fui cauteloso mientras caminábamos por el puente, mirando la marea carmesí y temiendo qué sería de mí si me caía. Pero llegamos sanos y salvos a la otra orilla y atravesamos las ardientes rocas. No habíamos llegado lejos antes de toparnos con otro alboroto. Al descender por una ladera observamos a un trío de criaturas, mitad hombre y mitad caballo, que daban vueltas alrededor de una víctima indefensa, riéndose y burlándose mientras la pisoteaban con sus cascos. Sin embargo, el ayudante no estaba de acuerdo y avanzó hacia el grupo con determinación, gritando a los centauros mientras avanzaba: «Váyanse, alimañas asquerosas. Déjenlo en paz». Los centauros parecían ser los típicos matones, ya que retrocedieron asustados al ser encarados y se alejaron rápidamente al galope, dejando a su víctima herida a su paso. Fuimos a ayudar al hombre herido y, como era de esperar, se trataba de alguien que yo conocía. Me miró a través de sus ojos hinchados, luchando por hablar a través de sus labios partidos. «Vaya, vaya, mira lo que ha arrastrado el gato. ¿Por fin estás listo para disculparte conmigo, gilipollas?» Bajé la cabeza y me consumió la culpa. El hombre que sangraba en el suelo delante de mí se llamaba Jason. Era otro miembro de nuestra antigua banda callejera y, en un tiempo, fue mi mejor amigo. Permanecimos juntos después de que los demás miembros de la pandilla siguieran su propio camino y se dedicaran a delitos más graves, como el robo a mano armada. Entonces éramos una auténtica unidad kamikaze, que se arriesgaba a lo loco al aceptar trabajos cada vez más peligrosos. Una noche planeamos atracar una licorería 24/7, pero tuve un mal presentimiento y me retiré en el último momento. Intenté llamar a Jason para decirle que abortara el atraco, pero supongo que no entendió el mensaje, porque el muy cabrón se lanzó en solitario. Los resultados fueron trágicamente predecibles. Sin tenerme para cubrirle las espaldas, Jason perdió la calma y abrió fuego, matando a tiros a una cajera y a un guardia de seguridad. La policía le pilló infraganti esa misma noche, y Jason fue condenado por 2 cargos de asesinato capital, recibiendo la pena de muerte. Tuvieron a Jason en el corredor de la muerte durante 5 años antes de que finalmente recibiera la inyección letal. No lo visité, ni siquiera una vez. Así que tenía todo el derecho a estar enojado conmigo. «Oye hombre», gimoteé, finalmente tras una incómoda pausa, «¿estás bien?» Jason hizo una mueca de disgusto. ¿Te refieres a la paliza? Eso no es nada. Me dan una paliza todos los días, me rompen los huesos y me parten el cráneo. Y, a la mañana siguiente estoy completamente curado, listo para la siguiente paliza. Aún así, hoy me he librado fácilmente, así que supongo que debería agradecérselo a ti y a tu amigo». Sacudí la cabeza y no fui capaz de encontrarme con los ojos de mi difunto amigo. «Lo siento, Jason. No te mereces esto». Jason intentó encogerse de hombros, pero le dolía demasiado. «Bueno, maté a 2 personas. Eso no se puede negar. Pero, si hubieras estado allí para cubrirme las espaldas, el trabajo podría haber salido de otra manera. Pero lo que realmente me cabrea son esos años que pasé en el corredor de la muerte. No me visitaste, ni siquiera me escribiste. ¿Qué carajo, hombre? Estábamos muy unidos, y me abandonaste, mierda». Sentí una inmensa vergüenza porque sabía que tenía razón. No había excusas que pudiera poner para abandonar a mi amigo, hubiera hecho lo que hubiera hecho. «Lo siento mucho, supongo que me sentí culpable y no pude afrontarlo. Debería haber venido a verte, para arreglar las cosas». Jason sonrió a través de sus labios ensangrentados. «No habría servido de mucho. Me habrían dado la aguja de todos modos. Aún así, agradezco recibir una disculpa, por fin. Oye, ¿puedes ayudarme a levantarme?» Extendí instintivamente la mano para tomarla, olvidando que no podía hacer nada para ayudarle. En cuanto nuestras manos se tocaron, su cuerpo se consumió y desapareció ante mis ojos. Suspiré desesperado, pero estaba demasiado agotado para derramar una lágrima. Permanecimos en silenciosa contemplación durante un rato antes de que el aire se llenara de una risa sádica y familiar.
Miré hacia el cielo rojo y vi un rostro espantoso que emergía de las nubes. La horripilante cabeza del demonio, con los ojos rojos y llenos de malicia y odio. El diablo. Casi me había olvidado de Satán, pero debería haberme dado cuenta de que seguía observando, disfrutando de nuestro sufrimiento y haciéndose cada vez más fuerte a medida que nosotros nos debilitábamos. Abrió sus fauces para mostrar hileras de dientes de tiburón y gritó con una voz atronadora que atravesó el vacío. Bienvenidos a la violencia, amigos míos. Ahora, a divertirse. Me volví para mirar a mi guía, notando el miedo en sus ojos abiertos de par en par. Un momento después, el suelo bajo nuestros pies empezó a temblar, haciéndonos perder el equilibrio. El fuerte terremoto aumentó de intensidad y la superficie rocosa se resquebrajó, dejándonos al descubierto el oscuro vacío que había debajo. Grité aterrorizado y miré a mi guía en busca de ayuda, pero le vi caer al vacío como un muñeco de trapo indefenso. Intenté volver a ponerme en pie, pero no pude, ya que el suelo se derrumbó a mi alrededor y caí al vacío, gritando mientras la oscuridad se apoderaba de mí. Me desperté tumbado en el suelo y, al levantar la vista, me encontré en medio de un bosque oscuro. Me dolían las extremidades mientras ajustaba los ojos y me levantaba, observando mi nuevo entorno. El siniestro bosque me recordó al primer nivel, el limbo. Parecía que hacía una eternidad que no lo visitaba. Por un momento me atreví a esperar que estuviéramos cerca del final, pero mi optimismo estaba fuera de lugar. Busqué a mi guía en la oscuridad y lo encontré tumbado boca abajo en la tierra. Era desconcertante, por no decir otra cosa, ya que notaba que sus fuerzas flaqueaban. Sacudí al anciano y le ayudé a ponerse en pie, dándome cuenta de lo frágil y agotado que parecía. Gracias, respondió. ¿Dónde estamos? Pregunté, ya sin esperanzas. Seguimos en el nivel 7, respondió el asistente. Lamentablemente, violencia contiene 3 subniveles. Este es el segundo. Hizo una breve pausa, observando cautelosamente la arboleda como si esperara un ataque en cualquier momento. Debemos proceder con extrema precaución de aquí en adelante. El poder de Lucifer está creciendo, y ahora tiene la capacidad de dañarnos físicamente. Sus palabras me dejaron helado, pero no me sorprendieron. Intuía que tendría que asumir más responsabilidades a medida que avanzáramos. Mi guía no podía estar siempre ahí para salvarme. Avanzamos lentamente bajo las oscuras arboledas y, como siempre, tuve la incómoda sensación de que nos observaban. Podía oír los gritos agónicos de los condenados a nuestro alrededor, un coro infernal de dolor, miedo y miseria. Y también se oía otro sonido, el de criaturas distantes que chillaban y gruñían mientras volaban en círculos por encima de los árboles. Me aterraba pensar qué monstruosidades emitían esos horribles gritos. Los gritos de los condenados se hacían más fuertes cuanto más nos adentrábamos en el bosque. Al principio, pensé que los gritos procedían de espíritus incorpóreos, pero entonces hice un descubrimiento espeluznante. Los árboles y los arbustos estaban vivos, con rostros humanos retorcidos incrustados entre las cortezas y el follaje, cuyas bocas emitían gritos espeluznantes. ¡Dios mío!, exclamé horrorizado. Sí, confirmó el asistente, somos testigos del castigo de este subnivel. Almas transformadas en árboles y plantas, incapaces de moverse o escapar de sus verdugos. Me sentía mal mientras continuábamos nuestra marcha infernal y el horrible estruendo llenaba mis oídos. No podía soportar mirar los rostros atormentados, su dolor era demasiado. Agaché la cabeza e intenté seguir adelante, pero entonces una voz familiar me llamó, deteniéndome en seco. Vacilante, volví la cabeza hacia el pequeño árbol que tenía enfrente y vi el rostro incrustado en la corteza, con los ojos llenos de lágrimas y la boca que se abría y cerraba mientras el alma atormentada gritaba mi nombre. Los malos recuerdos me revolvieron el estómago. El alma atrapada era la de mi exnovia Raquel, una joven problemática que había tenido un final trágico. Conocí a Raquel cuando tenía poco más de 20 años y poco después iniciamos una relación apasionada pero caótica. A esas alturas de mi vida, yo ya era un delincuente profesional, un hombre duro y un terror impío en las calles. La educación de Raquel era similar a la mía, inestable y a menudo violenta. Era guapa, sexy y, al menos en apariencia, muy dura. Pero también era vulnerable. En realidad, Raquel era emocionalmente inestable y propensa a los arrebatos violentos.
También tenía problemas de drogadicción y, mirando hacia atrás, supongo que Raquel tenía mucho en común con mi difunta madre. Un psicólogo se lo pasaría en grande con esa información, pero yo no me di cuenta en aquel momento. Nuestra relación era, como mínimo, volátil. Si no nos estábamos follando a lo bestia, acabábamos arrancándonos pedazos el uno al otro. No podía darle la estabilidad que necesitaba y, en realidad, mi comportamiento probablemente aceleró su deterioro mental. Por lo tanto, no puedo evitar sentirme culpable por lo que pasó. Raquel tenía un hijo de una relación anterior. Se llamaba Tommy y supongo que tendría unos 5 o 6 años. Nunca me interesé mucho por él, la verdad. Mi estilo de vida no era exactamente compatible con ser un padrastro comprometido. Mientras tanto, lo de Raquel se fue a la mierda muy rápido. Nos habíamos separado tras una violenta pelea y ella no se lo había tomado bien, dándole duro a la bebida. Al mismo tiempo, los servicios sociales empezaron a investigar y amenazaron con hacerse cargo de Tommy. Supongo que esto llevó a Raquel al límite, porque lo que hizo a continuación fue más que horrible. Una noche mientras bañaba a su hijo, le mantuvo la cabeza bajo el agua hasta que dejó de respirar. A continuación, ingirió una combinación letal de vodka y somníferos antes de llamar a emergencias. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, ambos estaban muertos. Se dictaminó que se trataba de un asesinato-suicidio de la peor calaña. Una madre que mató a su propio hijo antes de acabar con su vida. Supongo que Raquel pensó que eso sería el final, pero no había previsto una condena eterna en este paisaje infernal. Me acerqué de mala gana al árbol que contenía el alma de Raquel y puse mi oreja junto a su boca para intentar oír sus palabras, pero no sirvió de nada. Supongo que el tormento que había sufrido la había vuelto loca, pues sus gritos no eran más que incoherencias sin sentido. Aún sentía cierta simpatía por mi exnovia a pesar del terrible crimen que había cometido, así que alargué la mano para tocar la corteza, con la esperanza de que su presencia física se desintegrara en cenizas. Pero no fue así. Retrocedí al oír los horribles chillidos que venían de lo alto, cuando unas criaturas aladas se lanzaron a través de la copa y desgarraron las hojas, las ramas y la corteza del árbol con sus afilados colmillos y garras. Cuando miré más de cerca a los monstruos alados, vi que eran las mismas arpías de escamas rojas que había observado en los muros de Dis. Demonios voladores que se complacían en infligir miseria y terror. Y Raquel sintió el dolor cuando las arpías desgarraron el árbol que había sustituido a su cuerpo físico, como si cada rama que se rompía fuera como perder una extremidad. Sus gritos eran horribles y no podía soportar escucharlos ni ver lo que le hacían. El asistente me tocó suavemente en el hombro y me susurró al oído: no hay nada que podamos hacer. Debemos seguir adelante. Cada momento que pasamos aquí nos pone en mayor peligro. Me di la vuelta para ver un nuevo ascensor erigido y esperando en medio del bosque, con la puerta ya abierta. Eché un último vistazo a la terrible escena y vi a las voraces arpías destrozando el árbol, a los demonios cacareando cruelmente mientras Raquel gritaba de terror y agonía. Derramé una lágrima por ella antes de seguir a mi guía hasta el ascensor, sintiendo alivio cuando las puertas se cerraron de golpe y el estruendo infernal, afortunadamente, terminó. El tercer subnivel de violencia fue sin duda el peor de todos. Cuando las puertas se abrieron, nos encontramos ante un desierto aparentemente interminable de arenas rojizas, y de las oscuras nubes que lo cubrían caía lo que parecía una lluvia de fuego, con escupitajos de llamas que caían sobre las calientes arenas. Eché un vistazo a este último paisaje infernal y me volví hacia mi sufrido guía con disgusto, prácticamente gritándole al oído: no podemos cruzar eso. Nunca lo lograremos. El asistente sacudió la cabeza con resignación, la luz de sus ojos se desvaneció mientras suspiraba. Por desgracia, debemos hacerlo. El entorno será difícil y experimentaremos dolor, pero nuestro tiempo aquí es solo temporal. Piensa en las almas condenadas atrapadas aquí por toda la eternidad. Un castigo terrible, independientemente de los pecados que cometieron en el mundo mortal. El asistente salió primero y yo lo seguía a regañadientes. Pero en cuanto salí del ascensor, me ardían los pies bajo la arena caliente y las gotas de lluvia me golpeaban la cabeza y la cara, quemándome la cabeza y la piel. De algún modo, encontré fuerzas para seguir adelante, tomé la mano de mi guía y nos ayudamos a cruzar el inhóspito desierto. Mientras caminábamos vi otras figuras a nuestro alrededor, todas semidesnudas y luchando bajo distintas dificultades.
Algunas seguían de pie, aunque me daba cuenta de que sus pies descalzos ardían a cada paso. Otros se habían rendido por completo, cayendo boca abajo en la arena. Pero los condenados no tenían tregua y seguían gritando de agonía, con la carne ardiendo ferozmente y la mente enloquecida. El asistente tenía razón. Nuestro dolor y nuestra miseria no eran nada comparados con lo que sufrían los condenados. Pero cuando miré hacia abajo vi a un hombre que reconocí, y cualquier compasión que hubiera podido sentir desapareció. Dandy, hijo de puta. Maldije, resistiendo el impulso de reírme a carcajadas. Cuando vi la piel roja y descamada y los pies ennegrecidos del hombre experimenté una sombría satisfacción, porque, en mi opinión, ese bastardo se merecía todo lo que le pasó. Danny fue el novio intermitente de mi madre durante varios años, y era un cáncer que había acelerado la desaparición de mi familia. Apareció en escena tras la ira de mi padre y propició de forma rápida los problemas de drogadicción de mi madre. Lo odiaba y pasaba todo el tiempo que podía en la calle, en parte para evitarlo. La situación empeoró tras la muerte de Sarah. Danny enganchó a mamá a la heroína y no tardó en prostituirla. Con el tiempo, puse fin a ese arreglo enfermizo, le di una paliza a Danny y lo eché de casa. Pero tenía a otras chicas enganchadas y siguió trabajando como proxeneta y traficante de poca monta, hasta que un rival acabó con él, abatido en un tiroteo desde un coche. Y ahora estaba aquí, ardiendo por toda la eternidad. Me miró con ojos desesperados, abrió los labios secos como huesos y pronunció las palabras: ayúdame. En ese momento experimenté una punzada de duda. A pesar de lo vil que era Dandy, me pregunté si realmente se merecía esto. Pero entonces obtuve mi respuesta. Apareció de entre las arenas, subiendo a la superficie y casi provocándome un infarto. Mi hermana pequeña Sarah, excepto que en realidad no era ella. Claro, esta entidad tomó la forma física de mi hermana, pero cuando miré en sus ojos una vez inocentes, vi algo malvado. Se acercó a Dandy, pero mantuvo sus ojos fijos en mí, y yo no podía apartar la mirada, por mucho que quisiera. Dandy giró la cabeza y sus ojos se llenaron de terror cuando la vio acercarse. ¡Oh, Dios!, gritó, cayendo de rodillas en señal de sumisión. Me horroricé al ver cómo la entidad que se hacía pasar por Sarah crecía físicamente a medida que se acercaba, transformándose de una niña en un monstruo de unos 3 metros de altura. Sus ojos eran de un negro profundo, como los de un tiburón, y su mandíbula se abrió de par en par, revelando un enorme agujero oscuro. Y cuando hablaba, su voz era inhumana y aterradora. «Eras mi hermano mayor», gritó, «confiaba en ti». Se dirigía a mí, por supuesto, y sus palabras fueron como una daga en mi corazón. «¿Sabes lo que me hizo?», añadió, señalando con su enorme dedo al desdichado Danny. «En tu corazón, siempre lo has sabido. Todas esas noches que estabas en la calle y mamá estaba drogada. Fue entonces cuando vino a mí. Cuando estaba sola en mi cama, asustada e indefensa». Sacudí la cabeza y lágrimas de rabia corrieron por mis mejillas. No me lo creo. Esto es un truco. Pero en el fondo, sabía que decía la verdad. Había decepcionado a mi hermana, dejándola sola con ese monstruo. Miré con furia a Dandy, que ahora lloriqueaba patéticamente mientras pedía clemencia. La rabia dentro de mí era abrumadora. Di un paso al frente, decidido a desgarrar al cabrón miembro por miembro. Pero Sarah, o lo que demonios fuera, actuó primero. Contemplé horrorizado cómo su mandíbula se dislocaba y se abría hasta alcanzar un tamaño descomunal. La criatura que emergió ya no tenía ningún parecido con mi hermana y en su lugar me recordó a una serpiente gigante, como una anaconda. Dandy gritó cuando el monstruo atacó, sus mandíbulas eran tan anchas que podía tragarse su cabeza entera. Los gritos de Dandy, ahora ahogados, continuaron, y se retorció mientras la bestia lo devoraba lenta pero inexorablemente hasta que no quedó nada. Y de repente la serpiente hinchada se transformó una vez más, su forma y cuerpo cambiando a la de un hombre, excepto que no era un hombre, no realmente. La figura que ahora se erguía sobre la arena era el mismísimo Lucifer, el señor del infierno, aquí para burlarse de nosotros de nuevo, o tal vez planeaba acabar conmigo de una vez por todas. En este punto casi ni me importaba. Esta última revelación sobre el sufrimiento de mi hermana casi me había destrozado. El diablo sonrió cruelmente mientras se burlaba abiertamente de nosotros. Bueno, amigos míos, ¿no ha sido divertido? Creo que hemos aprendido un par de cosas sobre nuestro supuesto héroe, ¿verdad?
En ese momento mi ira superó a mi miedo y le grité a Satanás con pura rabia: «Vete a la mierda», maldije. El diablo se echó a reír, con los ojos llenos de odio y malicioso regocijo. «No dejes que te provoque», susurró mi guía, que se había colado detrás de mí. Observé cómo este duro entorno había provocado un mayor deterioro de su estado físico. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. «¿Ya no puede protegerte?», se burló el diablo. «Mírale, ¿de verdad confías en este viejo débil? ¿Qué sabes realmente de él? No te ha contado su historia, ¿verdad?». Miré a mi guía y vi que no podía mirarme a los ojos. El diablo volvió a reír, esta vez más fuerte. «Podría destruirlos a los dos ahora mismo con un chasquido de dedos, pero ¿por qué parar la diversión? Quedan 2 niveles más, caballeros. Vamos allá». En cuestión de segundos, el desierto que nos rodeaba se transformó en un remolino de arena roja que lo absorbía todo y nos arrastraba hacia abajo. Grité de terror al caer, y el ayudante cayó a mi lado, nuestros cuerpos indefensos tragados por el oscuro abismo. Pronto perdí el conocimiento en medio del caos y la confusión, sabiendo que despertaría para enfrentarme a los horrores del nivel 8.